Hoy hablaremos sobre la fe de Jesús. Del Santo Evangelio según San Mateo capítulo 14. En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Después de despedirla, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche estaba él solo allí. Entretanto la barca iba ya muy lejos de la costa y las olas la sacudían porque el viento era contrario. A la madrugada Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua. Los discípulos, al verlo andar sobre el agua, se espantaron y decían: «¡Es un fantasma!», y daban gritos de terror. Pero Jesús les dijo enseguida: «Tranquilícense y no teman, soy yo». Entonces le dijo Pedro: «Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua». Jesús le contestó: «Ven». Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús, pero al sentir la fuerza del viento le entró miedo, comenzó a hundirse y gritó: «¡Sálvame, Señor!». Inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús, diciendo: «Verdaderamente, tú eres el Hijo de Dios». Terminada la travesía, llegaron a Genesaret. Apenas lo reconocieron los habitantes de aquel lugar, pregonaron la noticia por toda la región y le trajeron a todos los enfermos. Le pedían que los dejara tocar siquiera el borde de su manto, y cuantos lo tocaron quedaron curados. Palabra del Señor. Escuchar hablar sobre la fe de Jesús puede parecer algo extraño, porque generalmente entendemos la fe de una manera dialéctica, o dicho de una forma más clara, entendemos la fe como esa capacidad de superar nuestra duda hacia que si Dios existe o no existe. También a veces comprendemos la palabra fe como un conocimiento sobre Dios, y entendemos la fe como esa seguridad que Dios nos da ante nuestra inseguridad humana. Cuando decimos que Jesús tuvo fe, nos parecería algo absurdo porque Él, como Hijo de Dios, tenía perfecto conocimiento de su Padre, era completamente seguro de que Dios existe y por lo tanto nunca dudó. ¿Por qué hablar de la fe de Jesús? Porque en sentido bíblico la fe significa un estilo de vida fundado sobre la fidelidad de Dios y por la cual nosotros humanamente podemos ser fieles. Para la Biblia, el creyente, el hombre de fe, es aquel que está fincado sobre la roca sólida de Dios que jamás podrá contradecirse ni contradecirnos, de un Dios siempre fiel. Y cuando Jesús realiza milagros, lo hace movido por esta fidelidad de Dios, confiado en su palabra. Hay una frase en el Evangelio según San Juan que es muy explícita al respecto. Dice Jesús: «Yo realizo las obras de mi Padre». Y en ese contexto podemos comprender los diferentes hechos que suceden en este Evangelio que escuchamos. Primero, la multiplicación de los panes y los peces. Jesús la realizó confiado en la generosidad de Dios y Él, como un canal de esa generosidad, lo expresa a ese pueblo hambriento. Jesús inmediatamente va y hace oración para mostrar que aquellas obras las realizó apoyado en Dios su Padre, son las obras de su Padre Dios. Jesús fue un maestro de esta fe en sentido bíblico. Por eso cuando los discípulos, y sobre todo Pedro, que era el más avanzado en la fe porque pudo reconocer a Cristo como el Mesías, cuando lo ven caminando sobre el agua, Pedro le dice: «Si eres tú, mándame ir a ti». Porque lo propio de Jesús es ayudarnos a estar apoyados en Dios, cimentados en esa confianza en Dios nuestro Padre. Después, desde la escena, se muestra que Pedro todavía es inmaduro en la fe. Momentos después, se muestra la fe del pueblo en Jesús como enviado del Padre. Ellos confían que con solo tocar el manto serían curados, y en efecto así sucede, porque Jesús es el camino por el cual nosotros podemos vivir ese estilo de vida apoyados en Dios. La fe de Jesús es la fe del Hijo, del Maestro, que se apoya completamente en Dios y que nos invita a nosotros también a estar fincados en esta confianza.
La única manera de flotar sobre las aguas del dolor, de la enfermedad, de la prueba, de la dificultad, de las tormentas que acechan nuestra vida, es esa confianza radical como la tuvo el Hijo de Dios y que también nos la transmite a nosotros. Señor, aumentanos la fe.